Tan solo piensa, ¿cuántas veces habremos visto compartir pantalla a especies que vivieron con millones de años de diferencia? Por poner un ejemplo clásico, entre los últimos estegosaurios y los primeros tiranosaurios hay un espacio de 76 millones de años, mientras que solo 66 nos separan a nosotros de los últimos tiranosaurios. Es más, las especies se desarrollaron en entornos muy diversos. El clima del Triásico, cuando aparecieron los primeros dinosaurios, era extremadamente seco y caluroso, mientras que el del Cretácico, la etapa final de la era Mesozoica, era tropical o subtropical. Por lo tanto, las que prosperaron en un momento dado habrían perecido sin remedio en otro. Un error muy común es pensar que todos los dinosaurios habitaron en la Tierra al mismo tiempo. Como ya se sabe, los dinosaurios vivieron en la era Mesozoica, que se divide en 3 periodos de menor tamaño. En primer lugar, estuvo el periodo Triásico, hace 254 millones a 204 millones de años. El siguiente fue el periodo Jurásico, hace 204 a 140 millones de años. Por último, estuvo el periodo Cretácico, hace 140 a 65 millones de años. Durante estos periodos se desarrolló una enorme variación entre los diferentes dinosaurios. Por ejemplo, los dinosaurios que vivieron durante el periodo Triásico eran principalmente herbívoros, mientras los que vivieron durante el periodo Cretácico eran principalmente carnívoros, como el famoso Tyrannosaurus rex. Antes de continuar con la extensa diferencia que hay entre varios dinosaurios, cabe recalcar que la historia de la Tierra puede englobarse en un gran eón fanerozoico, que puede dividirse en 3 grandes eras. Paleozoico comienza hace aproximadamente 540 millones de años y termina hace 250 millones de años. Comienza con la gran aparición de los primeros metazos, animales complejos, en la conocida como explosión cámbrica, y termina con la gran extinción del Pérmico. Mesozoico comienza hace aproximadamente 250 millones de años y termina hace 65 millones de años. Comienza tras la extinción del Pérmico y termina con la gran extinción del Cretácico. Cenozoico comienza hace aproximadamente 65 millones de años y sigue hasta la actualidad. El periodo Paleozoico y el Cenozoico los dejaremos para otro video. El periodo Triásico marca el comienzo de la era Mesozoica y el fin de la era Paleozoica. Este periodo es el primero de los 3 que componen dicha era, comenzando hace aproximadamente 252 millones de años y finalizando hace 200 millones de años. Este periodo se caracteriza por el auge de un grupo de reptiles diápsidos, que posteriormente tomarían una gran importancia entre los dinosaurios. ¿Qué es el periodo Jurásico? Es la etapa intermedia de la era Mesozoica. Vamos a conocer bastante información y características propias de este periodo. Comienza hace aproximadamente 200 millones de años, con la separación de Pangea en 2 continentes, Laurasia y Gondwana, y una extinción en masa que se encuentra en la tercera posición de mayores extinciones, y termina hace aproximadamente 145 millones de años, con la entrada del Cretácico. El periodo Cretácico es el último periodo de la era Mesozoica, comenzando hace aproximadamente 145 millones de años. La entrada del Cretácico se debió a una extinción de especies no tan grande como la que hubo al final del Mesozoico, pero se extinguieron unos taxones llamativos, como los Stegosaurus y algunas especies de saurópodos, viendo disminuido el número de familias representativas en esta era, finalizando con la gran extinción del Cretácico, que acabó con la gran hegemonía de dinosaurios hace 65 millones de años. La fauna del Triásico es lo que nos interesa en este momento. La fauna terrestre que sobrevivió a la gran extinción del Pérmico constaba tanto de invertebrados y vertebrados
de los que destacaron reptiles, y lo que conocemos como reptiles mamiferoides, terápsidos, como el Dimetrodon. Al principio del Triásico, la fauna más predominante era la de los terápsidos, con ejemplares famosos pertenecientes al grupo de los sinodontos, como el Trinaxodon. En el grupo de los reptiles ya podemos diferenciar dos grupos, Lepidosauromorpha y Arcosauromorpha. Dentro de Lepidosauromorpha aparecen grupos extintos como los sauropterigios, entre los que se encuentran los reptiles marinos como el Mosasaurus y propiamente llamados lepidosaurios, que son los reptiles modernos, de los cuales han perdurado hasta el día de hoy, y donde aparecen las serpientes, lagartos y varanos. Mientras que en el grupo de los Arcosauromorpha aparecen reptiles con rasgos mucho más prehistóricos y arcaicos, como los pteranodones, los cocodrilos y los dinosaurios, y con ellos también las aves. Pero la primera ave prehistórica se originó varios millones de años después, el Aurornis. El periodo Jurásico es el apogeo de los gigantes. Los mayores animales terrestres son de esta época. Es cierto que durante el Cretácico también hubieron grandes ejemplares, pero los mayores son del Jurásico. De este periodo destacan el auge de los saurópodos, los mayores animales terrestres que hayan recorrido la Tierra. Estos grandes dinosaurios, como el Brachiosaurio o el Diplodocus, se caracterizaban por tener unos cuellos largos y unas proporciones titánicas, y algunos de ellos tenían largas colas que usaban a modo de látigo. En el grupo de los carnívoros también aparecen grandes ejemplares, aunque nada comparado con los titánicos saurópodos, y destacan ejemplares como el Allosaurus o Ceratosaurus. Aunque uno de los hechos evolutivos más llamativos no aparece en los grandes ejemplares, sino en los pequeños, el desarrollo de la pluma. De esta época data el conocido fósil de Archaeopteryx, la que puede ser considerada la primera ave prehistórica, sin contar al Aurornis. En esta época prácticamente toda la fauna se vio muy diversificada, y en el mar hubieron grandes radiaciones como los plesiosaurios y los ictiosaurios. Actualmente no existe ningún reptil acuático similar. Todos se extinguieron en el Cretácico, pero sus restos fósiles son relativamente abundantes y bien conservados, y nos enseñan que los diseños hidrodinámicos de los peces y los cetáceos actuales fueron ya utilizados en especies que se extinguieron hace casi 200 millones de años. El periodo Cretácico, la era de donde vienen algunos de los dinosaurios más famosos. El paso al Cretácico provocó la pérdida de los mayores animales terrestres, saurópodos, aunque se dejaron nichos libres para la aparición de otros de menor envergadura, como fueron los hadrosaurios y ceratopsianos. Estos animales de gran tamaño, aunque no tanto como los saurópodos, consiguieron evolucionar muy rápido, gracias a la desaparición de los colosales saurópodos, y gracias a que, tras una extinción, se favorece la radiación de los animales existentes. Mientras tanto, en el grupo de los terópodos, la evolución dio una sorpresa. No solo se desarrollaron especies grandes como el Carcharodontosaurus o el Gigantosaurus, sino dinosaurios más pequeños como el Iberomesornis y otros considerados verdaderas aves prehistóricas, no como el Archaeopteryx, que aún se considera un antecesor. Siguiendo con el Cretácico, no podemos dejar de mencionar la Gran Extinción. Esta extinción supuso la pérdida del 90% de la vida en la Tierra, tanto de especies aéreas, pteranodones, marinas, plesiosaurios y terrestres, dinosaurios no avianos, siendo la tercera gran extinción, superada por la del Ordovícico y la del Pérmico. No se sabe el por qué, pero los dinosaurios comenzaron a descender antes de su total desaparición. No se sabe si por una epidemia mundial, un exceso de individuos, superpoblación, o simplemente porque Dios había decidido que su momento había llegado. El tema de la gran extinción es un tema muy interesante y extenso, por lo que lo mencionaremos a más profundidad en otro video. Recuerda
que puedes comentar lo que desees respecto a este tema. Si este video te pareció interesante y quieres seguir aprendiendo más sobre estas fascinantes criaturas, suscríbete para que sigamos haciendo estos videos para ti. Hasta luego.